Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals y estoy muy feliz de que estemos aquí una semana más. Y la verdad es que hoy vengo con un episodio muy personal, porque me da un poco la sensación de que siempre estamos hablando, entre comillas, de teoría. Es verdad que pongo muchos ejemplos, tanto míos como que he visto en mis clientas o lo que sea, pero sí que es verdad que creo que hay un punto de conocernos. Y a mí me encanta escuchar entrevistas, me encanta escuchar testimonios de gente que ha hecho cosas que a mí me gustaría hacer, que admiro de cualquier cosa, y algo sobre lo que sobre todo me preguntáis es el tema de dejar el trabajo. Así que hoy me gustaría conocernos un poco más y entrar en esta parte de dejar el trabajo, de cómo saber si estás en el trabajo adecuado, cómo yo supe sobre todo que no estaba en el sitio adecuado, cómo di ese paso y qué implicaciones tuvo en mi caso. Y esto sería como si me estuvieran haciendo a mí una entrevista, pero me la voy a hacer yo, porque muchas veces, y esto lo he aprendido con el coaching, que nadie mejor que tú te puede hacer las preguntas que necesitas. Y yo creo que así nos vamos a conocer un poco más, me vais a conocer un poco más, vais a ver quién es la persona que hay detrás un poco de toda esta teoría que escuchamos, que ya sé que estamos súper en contacto por Instagram, por TikTok, que me escucháis aquí cada semana y es maravilloso, pero creo que para esta relación es importante, me gusta que me conozcáis y creo sobre todo que esto puede aportar, así que allá vamos. Lo primero yo creo que es empezar por cómo me di cuenta que no estaba en el sitio adecuado. Y esto tiene mucha gracia porque me di cuenta de una manera en la que yo no quería darme cuenta. De vez en cuando en mi empresa, creo que en muchas lo hacen, te hacen encuestas de satisfacción como empleado, ¿no? Del 1 al 5, ¿cómo de contento estás con tu jefe? 5 mucho, 1 poco. Del 1 al 5, ¿cómo de satisfecho estás con el café que hay en la cafetería? Todas estas cosas, ¿no? Y una de esas preguntas con las que me encontré fue ¿cómo de orgulloso te sientes de trabajar aquí de 1 al 5? Y yo la primera vez que leí esa pregunta no la leí bien. No la leí bien porque pensé mucho. A mí me encanta decir por ahí que trabajo en un laboratorio farmacéutico y que tengo tal posición y que me va bien y que llevo tal marca que es muy chula. Y ahí la leí desde mi ego. Desde la imagen que yo había proyectado de mí durante tanto tiempo de ejecutiva que va a la ofi, el diablo viste de Prada, de mujer súper empoderada que va a la oficina y luego también es maravillosa cocinando y luego cuida a su perro y luego encima tiene no sé qué, iba a pilates. Yo me había hecho un poco esa idea, ¿no? Y eso para mí era la idea de éxito y creo que es algo bastante generalizado. Y en aquel momento pensé, súper orgullosa estoy yo de estar aquí, súper orgullosa. Y os tengo que decir que me fui a casa y me puse a pensarlo y dije, orgullosa. Vamos a ser sinceros, no estoy orgullosa. No me siento orgullosa de estar en un sitio en el que no veo qué impacto tengo en las personas. No estoy orgullosa de estar en un sitio en el que esté todo el día mirando números para que se lucre de tú a saber quién, porque mi sueldo es el mismo. Eso para mí era lo importante. Y cuando me di cuenta de que no estaba para nada orgullosa de trabajar ahí, pensé, ¿para qué estoy aquí? Y creo que eso es algo muy importante, que nos hagamos la pregunta, y no desde el ego, no desde el esto fomenta la imagen esta que yo tenía de mí, de ejecutiva agresiva o de la que sea que tú tengas de ti, porque todas desde hace un tiempo nos hemos proyectado una imagen, ¿no? De cómo queremos ser de mayores, de cómo nos gustaría vernos. Pero ahora párate un momento a pensar en el ahora. ¿Ahora eres esa persona? ¿Ahora eso es simplemente una zanahoria que estás persiguiendo o es realmente lo que tú quieres? Porque muchas veces mi idea aquella de ejecutiva era una zanahoria. Era algo que yo me pensaba que si conseguía tendría éxito y sería feliz porque a los demás les encantaría. No porque a mí me fuese a... Porque al final yo ya me estaba dando cuenta de que mi vida era ir a la oficina, comer un tupper y estar todo el día delante de una pantalla de ordenador haciendo numeritos o PowerPoint. Eso de glamuroso, lo que había en mi cabeza y lo que yo luego veía difería bastante, ¿no? Entonces, de glamuroso en mi día a día y en lo que yo veía había poco, pero sí que es verdad que cuando yo lo decía estaba muy orgullosa, ¿no? Por eso la primera parte de la pregunta de ¿cómo de orgullosa estás? Yo pensaba, mogollón, me encanta decirlo. La realidad es, de mi día a día yo estoy orgullosa. ¿Estoy orgullosa de todo eso que comentábamos antes? La respuesta fue no. Y para mí esto es lo primero, darte cuenta de si estás orgullosa o no de lo que estás haciendo hoy. Porque lo que estás haciendo hoy muy probablemente sea lo que estés haciendo en 20 años si no cambias. Es decir, no va a cambiar ese trabajo, no te va a hacer sentir diferente, no va a ser nada diferente. Simplemente es que llegará un punto en el que ya se te olvidará que tienes la opción de cambiar. Y es lo que me di cuenta de que le pasaba a mucha gente. Y un segundo indicador que a mí me hizo darme cuenta de que no quería estar ahí era que yo no admiraba absolutamente a nadie que estuviera por encima mío. No pensaba de mi jefe o de mi jefa, guau, yo quiero su vida. Yo a los 29 quiero estar como ella, yo a los 30 quiero estar como aquella, yo a los 40 quiero estar como aquel. No, eran solo personas que habían venido de la mayoría de otros países, que se estaban adaptando a estar aquí, que hacían exactamente lo mismo que yo, pero a otro nivel. Porque es que no cambia el trabajo. Es lo que os decía, no llega un día en el que te ascienden y tú dices, ¡ostras!
¡qué maravilla! Ahora ya sí que siento lo que yo quería sentir. Es que eso no ocurre. Es que simplemente ocurre que llega un punto en el que ya ni siquiera te planteas esto y dices, bueno, pues que me siga llevando la corriente porque ya veo que como que mi sentido de vida está en otra cosa, ¿no? Y ahí es cuando la gente se da cuenta de que lo importante es la familia. Que por supuesto lo es, pero no se trata de yo solo tengo trabajo para mantener a mi familia, sino que puede ser yo tengo familia y además tengo un trabajo que me gusta. Y eso alimenta un montón porque al final tú eres el ejemplo de tu familia. Y yo siempre había entendido que el trabajo era para ganar dinero y que luego lo demás era vivir, ¿no? Entonces, ¿cuándo es tu vida? Los fines de semana. ¿Cuándo vives? ¿De 7 a 9 de la noche? ¿Cuando te tienes que estar preparando el tupper y haciendo otras cosas? No es ese momento en el que tienes que vivir. Tiene que ser parte de tu vida el trabajo y te tiene que gustar y tiene que ir contigo. Entonces, para mí la primera pregunta fue esta, que me hice y pensé, esto a mí no me va. Y yo no quiero tener 50 años y ser como tú. Y esto ya es muy personal, que puede ser que tú sí. O sea, no quiero ofender absolutamente a nadie con esto, pero esto, ya os digo, estoy hablando de mí para que me conozcáis. Creo que llegados a este punto ya me conocéis. No digo absolutamente nada con mala intención, sin ánimo de ofender a nadie. Simplemente es mi experiencia y como yo lo veo, pero si me pongo a justificarme tardo 4 horas en grabar este podcast. Y en cuanto veía además el trabajo que estaban haciendo, os tengo que ser honesta, y es que yo no veía a nadie con absoluta pasión por lo que hacía, porque creo que es muy complicado, así como un médico o algún trabajo vocacional, que la mayoría de gente en industria y en empresa está por el dinero. Porque tú al final, ¿por qué estudias ADE? Yo porque estudié ADE, honestamente. Y creo que el 90% de la carrera es por eso. Porque tú no sabes qué quieres ser de mayor, pues quieres ser rico. Esto fue lo que me pasó a mí, Ojo, esto fue lo que me pasó a mí. Y yo en aquel momento cuando empecé me comprometí, o sea, mi compromiso estaba con ser rica, porque no había otro compromiso por encima, pero a la que yo me doy cuenta, porque me hago mayor, porque, señores, recordemos que yo esa decisión la tomé cuando tenía 18 años, es que era una niña. Una niña que no sabía qué hacer y que dijo, pues yo quiero ser rica. Bueno, pues sí, reina, pues tú igual quieres ser rica, pero es que llega un día en el que mañana igual te das cuenta de que quieres otra cosa. ¿Y qué pasa? ¿Que como mi compromiso estaba antes con ser rica y yo estudié esa carrera y ya estoy con esa losa y voy a arrastrarla siempre? No, si ahora de repente yo me doy cuenta de que para mí lo más importante es ayudar a los demás, y además me parece que me va a llenar muchísimo más ayudar a los demás que hacerme rica. Y es una realidad de la que me costó darme cuenta, pero es que me di cuenta. Porque, y ya lo hablaremos en otro episodio, el tema del dinero, porque creo que es un tema súper interesante, pero es que el dinero no lo es todo. En ese momento cuando me di cuenta, ¿qué pasó? Que tuve que tomar la decisión, ¿no? Entonces, entre que yo tomé la decisión, y esto me parece súper importante, entre que yo tomo la decisión y la ejecuto, pasa un tiempo, porque tú, oye, ya has tomado una decisión que sea la de dejar una persona, dejar un trabajo, cambiar de país, cambiar de pueblo, cambiar de lo que quieras. No tiene por qué el momento en el que la tomas sea el momento que la ejecutas. Y creo que esto es muy importante, porque hay mucha gente que cree, venga, decisión tomada, lo hago ya. Y eso muchas veces es un jarro de agua fría porque no estamos preparados para las consecuencias, no sabemos bien cómo abordarlo. Entonces yo desde que tomé la decisión hasta que sucedió, creo que pasó un año. Y en ese año sí que es verdad que lo que puedes hacer es empezar a hacer otras cosas. Es decir, yo en aquel momento lo que puse a hacer era un máster en coaching. Y yo me acuerdo cuando se lo dije a mi jefa, le vi algo en la cara de que ya se olía que yo no estaba muy vinculada al tema, ¿no? Pero es que una cosa, ¿qué más da? O sea, si a mí a día de hoy me hubiese importado lo que pensaba aquella persona, o lo que pensaba aquel grupo de personas, o lo que pensaba el jefe supremo, de que yo hiciera un máster en coaching, yo perdona, pero si todo eso me hubiera importado, hoy no estaría aquí grabando esto. Hoy estaría en otro sitio que no me haría feliz. Porque si estoy yo constantemente cumpliendo expectativas de gente que es que me da igual, que son gente que a día de hoy me da exactamente igual. O sea, quiero decir, yo a día de hoy a mis jefes no los veo, no les debo absolutamente nada a esas personas, ni esas personas a mí. Y yo tengo amigas del trabajo y gente a la que quiero muchísimo y gente que me parece súper válida de mi trabajo y las mantengo y las quiero mucho. Y esas personas, aparte de que por supuesto me importa lo que piensen, fueron las primeras que me apoyaron. Que yo recuerdo que cuando contaba esto en el trabajo, mis 3 o 4 amigas me decían, es que Claudia, adelante, es que lo vas a hacer genial. Recuerdo una en concreto, mi querida amiga Andrea. Me animó desde el minuto 1. Y eso os prometo que me dio una fuerza. Y esa acción, por ejemplo, el apuntarme al máster en coaching, me ayudó mucho a irme haciendo la idea y a ir preparando un plan para cuando yo ejecutase esa acción. Porque algo como dejar el trabajo, yo creo que es una acción importante y que tienes que tener un poco de plan cuando salgas. Porque si no, lo que pasa muchas veces es que yo dejo el trabajo, me veo 2 meses así, que no sé bien qué hacer, que yo tenía más o menos un plan, pero bueno, no. Y te empiezas a agobiar por el tema económico, te empiezas a agobiar por si no vuelves a encontrar trabajo. Y es muy fácil agobiarse. Yo de hecho aún me agobio muchas veces. Y creo que es muy importante tener un breve plan. Y yo para ese plan necesitaba ese máster en coaching, por ejemplo, para yo sentirme tranquila, que esto cada uno lo suyo. Y en cuanto lo terminé, me acuerdo que lo terminé en diciembre, en enero avisé de que me iba, finales de enero, principios de febrero, y el 31 de marzo me fui. ¿Y cómo fue el momento? El momento no fue fácil. O sea, era algo con lo que yo había soñado, era como una de mis fantasías, ¿no? El dejar el trabajo. Me acuerdo perfectamente que soñaba con decir, hola, me voy de aquí. Y recuerdo perfectamente el día que lo hice, me acuerdo perfectamente del momento en el que les dije a mis jefas que me iba. Me acuerdo. Una de ellas se pensó que era broma y fue un momento que me dio mucho vértigo. ¿Sabéis esos días en los que no duermes, tienes como muchísima energía, estás como alterada?
Yo estaba así, estaba como eufórica, nerviosa, o sea, como literalmente muy nerviosa. Y no era consciente de que mi vida era esa, o sea, era un poco que iba por inercia. Yo había tomado esa decisión, ¿no? Me había puesto en clic de voy a hacer esto, pero en ningún momento me paré a pensar mucho en lo que estaba haciendo, porque si no, no hubiera sido capaz de hacerlo. Y lo tengo clarísimo. Cuando se toma una decisión así, si te paras mucho a pensar cómo lo ejecutas, cuándo lo haces, cómo lo haces, estás perdida. Estás perdida porque nunca consigues dar ese paso. Y ya os digo que en mi caso fue un momento no os diré que fue un momento difícil. Los momentos de antes es lo que os digo, mucha tensión, muchos nervios, estaba muy angustiada. Pero en cuanto ya lo haces, en cuanto das el paso, sentí que me sacaba un peso de encima espectacular. Y si tú cuando dejas tu trabajo, o cuando piensas en dejar tu trabajo, te imaginas que te sacas ese peso de encima, es que lo tienes que hacer. Yo ahora mismo, si dejara mi trabajo, sentiría que me arranca una parte de mí. Yo ahora mismo, si dejara de hacer sesiones de coaching, si dejara de hacer formaciones, si dejara de hacer este podcast, si dejara de crear contenido para vosotras, para ayudaros, sentiría que me arrancara una parte de mí. Pero en cambio, cuando dejé aquel otro trabajo, sentía que me liberaba de una carga. Y así fue un poco como yo también me fui dando cuenta, ¿no? Y que con el tiempo en ningún momento he echado de menos tener compañeras, he echado de menos ir a una oficina, he echado de menos muchas cosas, pero no he echado de menos ese trabajo. Y sí que es verdad que en muchos momentos, y os voy a ser súper sincera, me he replanteado volver, no a esta empresa, pero sí volver al mundo laboral, sí volver a empresas, sí volver a una oficina, sí volver a tener compañeras, porque es algo que he hecho de menos. Pero si yo volviera a una empresa, primero tengo clarísimo que volvería a algo que fuese muchísimo con lo que yo estoy haciendo ahora. Me metería en una empresa a llevar la parte de formaciones y coaching en cualquier tema que vaya muy relacionado con lo mío, porque ahora yo necesito que mi trabajo riegue mi semilla de él ayudar a los demás. Me da igual, como quien dice, que sea de una manera o de la otra, pero creo que sea como sea tu trabajo, tiene que ayudarte a regar esa semilla. Sea como sea tu trabajo, tiene que formar parte de ti y tiene que decir algo de ti, no solo de esa persona que te habías imaginado que querías ser, sino de la persona que eres hoy y de los valores que tienes hoy y de la persona en la que te quieres convertir, no en esa imagen que tiene tu ego y tu necesidad de éxito y de reconocimiento social, sino lo que eres tú de verdad, lo que eres tú aquí, en el corazón. Y a mí esto me costó mucho verlo, porque además yo tenía un ego gigantesco y yo siempre había sido una persona muy superficial en ese sentido, siempre había visto mucho que mi valía venía de eso también y me daba mucho miedo lo que pudiera pasar. Y tengo que decir que a posteriori, habiendo ya pasado todo esto, habiéndolo dejado ya, haciendo ahora un año que lo dejé, nunca he sentido tanto reconocimiento de fuera como ahora, pero sobre todo nunca he sentido tanto reconocimiento mío y tanto orgullo mío como el que siento ahora. Y eso es lo más importante, porque yo hasta entonces no lo había sentido. Yo hasta entonces me nutría mucho del reconocimiento ajeno, del orgullo ajeno, porque vivía por y para eso, vivía para que los demás estuvieran orgullosos, de pequeña para que mis papás estuvieran orgullosos y de mayor para que a mis jefes les gustase lo que hacía y para que mis padres siguieran estando orgullosos y para que mi pareja pudiera decir que su novia trabajaba en esta donde... ¡Ostras! Esa Claudia no sabía lo que se estaba perdiendo, esa Claudia no sabía lo que era el orgullo por una misma y esa Claudia no sabía lo que yo ahora mismo sé ahora, que es lo que vale el estar satisfecha tú con lo que haces. Y eso no tiene precio. Y ya te digo, puedes estar súper satisfecha y súper orgullosa estando en una empresa, criando focas en el Ártico o estando limpiando pescado donde quieras. Es que da igual. Mientras a ti te llene lo que haces, mientras aporte a la persona que eres y vaya con tus valores, es que da igual. Pero esta al final ha sido mi experiencia en la que yo de verdad animo a todo el mundo a dejar su trabajo si no está contento. Y tengo mogollón de amigos y amigas que no están contentos con su trabajo. Muy pocos os diría que están satisfechos y verdaderamente felices con su trabajo. Entonces, si eres de esas personas, si eres como mis amigos que se quejan del trabajo, si estás hasta las narices del tupper, estás hasta las narices de ir a esa oficina y no te sientes para nada identificado con lo que haces, déjalo, que es que ¿para qué estás aquí? Y es que esto me lo podría estar diciendo la Claudia de hace 2 años, que no más. Es que ¿para qué estás aquí? ¿Para qué has venido al mundo? ¿Qué vas a hacer los próximos 40 años de tu vida, de verdad? Porque igual ahora te piensas que no, que vas a ser solo un año más. No. Igual ahora te quieres quedar porque te suben el sueldo. Lo peor que te puede pasar en esta vida es que te suban el sueldo. No os lo digo. O sea, lo peor que te puede pasar en esta vida es que te suban el sueldo en el sitio donde no quieres estar, porque eso simplemente prolonga el tiempo ahí. Y es que no hay malestar que pueda comprar dinero. No lo hay, de verdad os lo digo. Y no te digo que lo dejes todo y te vayas a las quimbambas. Te digo que pienses en un plan, porque necesitas un plan para salir de ahí. Porque muchas veces si no, no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir porque nadie quiere tirarse al vacío. Pero, ostras, ¿y si me tiro a esa colchoneta que he estado creando? Mejor. Yo me tiré a la colchoneta, yo no me tiré al vacío. Esto no es una historia de yo lo dejé todo y estuve durante 4 meses viviendo debajo de un puente y se me ocurrió una idea fantástica y monté Tesla. No, no es el caso. Soy una persona súper normal como tú que necesitó un plan para poder dejar su trabajo. Pero es que ahí está el tema. Monta ese plan si es lo que quieres dejar el trabajo. Y si no, te animo a que sigas en tu trabajo, lo estás haciendo fantástico y seguro que eres muy feliz. Pero si no es así, haz el favor de hacer esto por ti. Y no te digo que mañana presentes tu carta de renuncia. Te digo que por favor mañana empieces a pensar en ese plan, porque va a ser lo que te va a cambiar la vida.
Así que nada, creo que me he enrollado muchísimo hoy. Os deseo una muy feliz semana. Yo este fin de semana me voy de retiro. Creo que me va a venir fenomenal. Os voy a dejar esto programado para el domingo en YouTube y el lunes en Spotify. Espero que os guste, espero que me hayáis conocido un poquito más y espero que os sirva, porque si ni que sea una persona se lo repiensa o monta su plan o hace algo diferente por esto, ya seré muy feliz. Y si tienes amiga que está preocupada, rayada con el trabajo, no sabe qué hacer, mándale este podcast, mándale mi testimonio, que me escriba si quiere, que yo ya sabéis que estoy encantada de responderos y hablar con vosotras. Así que nada, os deseo una muy feliz semana y nos vemos la semana que viene. Un besazo. ¡Mua!